Crees que el palacio del emperador es un trono de oro y gloria. No lo es. Es una tumba y todos dentro de ella ya están muertos, solo que aún no lo saben. Mientras más profundo vas, más pesado se vuelve, presionando sobre tu mente hasta que olvidas tu propio nombre. Entonces, ¿qué pasa cuando naces en un lugar donde olvidar es la única misericordia? Nací en un corredor que no tiene nombre. Mi padre me dijo esto cuando tenía 6 años y su padre le dijo lo mismo. Y así ha sido durante 27 generaciones del linaje Rain. Somos guardianes de Lumen, cuidadores de un solo pasillo que corre bajo el Palacio Imperial en Terra, un pasaje tan profundo y tan olvidado que incluso los cartógrafos que una vez mapearon estas catacumbas hace mucho se convirtieron en polvo. El corredor tiene 300 metros de largo, forrado con accesorios de latón que zumban con una frecuencia que siento en mis dientes, y sellado en ambos extremos por puertas que nunca he visto abiertas. Mi familia ha mantenido los globos de Lumen aquí desde antes de la herejía, cuando alguien aún se preocupaba por si las luces se mantenían encendidas. Ahora lo hacemos porque siempre lo hemos hecho, y porque no hay nada más. Mi nombre es Coldest Rain, y tengo 31 años, aunque el tiempo se mueve extrañamente aquí. He vivido toda mi vida dentro de un radio de 5 kilómetros del corredor, nunca ascendiendo más alto que el subnivel 93, nunca viendo el cielo, nunca tocando nada que no fuera hecho de piedra o metal o la tela desgastada de la túnica de un sirviente. Me han dicho que sobre nosotros, muy arriba, hay salones de oro y mármol donde los adeptus custodes hacen vigilia, donde los altos señores deliberan, donde la maquinaria del imperio gira con la precisión de un cronómetro. Me han dicho que el emperador mismo se sienta entronizado en la cumbre de este lugar, un dios viviente cuya voluntad sostiene 1 millón de mundos. Me han dicho muchas cosas, pero no he visto ninguna de ellas. Lo que he visto es esto, los mismos 300 metros de piedra, los mismos accesorios de latón que se corroen sin importar cuán seguido los pula, los mismos globos de lumen parpadeantes que se queman cada 6 semanas y deben ser reemplazados a mano. He visto las manos de mi padre temblar mientras envejecía, sus dedos demasiado débiles para sostener la llave inglesa. Y he visto a mi hermano menor Vin tomar el trabajo cuando yo no podía estar en 2 lugares a la vez. He visto cómo nuestra madre dejó de hablar en sus últimos años, sus ojos fijos en la puerta lejana como si esperara que se abriera, aunque nunca lo hizo. También he sentido la presión. Siempre está ahí, un peso contra el interior de mi cráneo, una sensación como estar demasiado cerca de un fuego que no puedes ver. Se vuelve más fuerte a ciertas horas, aunque no hay cronómetros aquí, y medimos el tiempo solo por el ritmo de nuestro trabajo. Cuando la presión aumenta, el aire mismo parece espesarse, y los accesorios de latón zumban más fuerte, y los globos de lumen parpadean en patrones que casi parecen deliberados. Mi padre solía decir que era la bendición del emperador, que estábamos tan cerca de su divinidad que podíamos sentir los bordes de su voluntad. Lo decía con reverencia, pero recuerdo la forma en que sus manos temblaban cuando lo decía, la forma en que no me miraba a los ojos. Mi madre nunca habló de ello, pero la sorprendía mirando las paredes, sus labios moviéndose en oración silenciosa, su rostro gris de agotamiento. Vin, que tiene 24 años y no ha conocido nada más que este corredor, no parece notar la presión ya. Se mueve a través de sus deberes con la eficiencia en blanco de un servidor, su expresión vacía, sus pensamientos, si tiene alguno, ocultos detrás de una máscara de indiferencia practicada. Solía pensar que estábamos solos aquí, mi familia y el corredor y el trabajo. Estaba equivocado. Hay otros, miles de ellos, quizás millones, esparcidos a través de los subniveles del palacio en un vasto panal de cámaras selladas y salones olvidados. Sé esto porque he escuchado sus pasos, débiles y distantes, resonando a través de conductos de ventilación que llevan sonido desde lugares que nunca alcanzaré. Sé esto porque una vez cuando tenía 16 años, una puerta al final lejano de nuestro corredor se abrió por primera vez en mi vida, y un procurador en túnicas rojas emergió, flanqueado por 2 servitores cuyos ojos habían sido reemplazados con lentes de latón. El procurador no nos habló, inspeccionó los globos de lumen con un óptico de mano, hizo anotaciones en una tableta de datos y luego se fue, sellando la puerta detrás de él. El encuentro completo duró menos de 10 minutos, pero recuerdo la forma en que nos miró,
o más bien la forma en que no nos miró. Su mirada pasó sobre nosotros como si fuéramos parte de la arquitectura, no más dignos de atención que los accesorios de latón o el piso de piedra. Cuando se fue, mi padre se arrodilló y rezó durante 1 hora, agradeciendo al emperador por el honor de ser visto por uno de sus sirvientes. Yo no recé. Me quedé en el corredor y miré la puerta y me pregunté qué ella hacía del otro lado. Eso fue hace 15 años, y la puerta no se ha abierto desde entonces. El trabajo es simple, lo que quiere decir que es interminable. Cada globo de lumen debe ser limpiado cada 3 días para prevenir la acumulación de ceniza que cae del techo en un polvo negro fino que cubre todo. Los accesorios de latón deben ser pulidos semanalmente para ralentizar la corrosión, aunque nunca se detiene por completo. El piso de piedra debe ser barrido 2 veces al día, y las rejillas de ventilación deben ser limpiadas de escombros 1 vez al mes. Una tarea que requiere arrastrarse en conductos estrechos donde la presión es tan intensa que se siente como ahogarse. Cada 6 semanas, uno o más de los globos de lumen se quemará, y debe ser reemplazado dentro de 24 horas o el corredor caerá en oscuridad, lo cual está prohibido. Los reemplazos están almacenados en un gabinete cerrado en el punto medio del corredor, y la llave cuelga en una cadena alrededor de mi cuello como colgaba alrededor del cuello de mi padre y del de su padre antes que él. Hay 47 globos en el gabinete, suficiente para 6 años de reemplazos si ninguno está dañado. Después de eso no sé qué se supone que debemos hacer. Mi padre dijo que un procurador vendría con más cuando el suministro estuviera bajo, pero nunca he visto que esto pase, y el gabinete nunca ha sido reabastecido en mi vida. No pienso en esto seguido, pero cuando lo hago, la presión parece volverse más pesada y tengo que dejar de trabajar y sentarme contra la pared hasta que pase. Vin no habla mucho ya. Realiza sus tareas con precisión mecánica, sus movimientos tan practicados que puede limpiar un globo de lumen o pulir un accesorio sin parecer pensar en ello. Come sus raciones en silencio. Duerme exactamente 6 horas cada ciclo de descanso y despierta sin queja para comenzar de nuevo. He intentado hablar con él, preguntarle en qué piensa, si sueña, si alguna vez se pregunta qué yace más allá de las puertas, pero solo me mira con ojos tan vacíos como el corredor mismo. Una vez le pregunté si recordaba a nuestra madre y dijo que sí, pero cuando le pregunté qué recordaba no pudo responder. Se quedó ahí parado con la boca abierta, su ceño fruncido como si alcanzara algo que ya no estaba allí, y luego se dio la vuelta y reanudó su trabajo. No pregunté de nuevo. Creo que la presión lo está tomando, de la manera en que tomó a nuestra madre, de la manera en que eventualmente me tomará a mí. No hay reloj aquí, pero he aprendido a medir el tiempo por el ritmo del trabajo, por los ciclos de sueño y vigilia, por la acumulación lenta de ceniza en el piso. Estimo que he vivido aproximadamente 11.000 días, aunque no puedo estar seguro. Algunos días se sienten más largos que otros, como si el tiempo mismo se hubiera estirado delgado, y algunos días pasan en un borrón, como si hubiera perdido horas sin notarlo. La presión hace difícil sostener pensamientos, recordar cosas que pasaron hace más de unos días. Mantengo un diario escrito en los márgenes de viejos registros de mantenimiento que mi padre dejó atrás, pero cuando leo mis propias palabras, a menudo se sienten como si hubieran sido escritas por alguien más. Hay entradas que no recuerdo haber escrito, relatos de eventos que no recuerdo, y a veces páginas enteras han sido arrancadas, aunque no sé quién lo hizo. Quizás lo hice yo. Quizás olvidé. Las puertas no están cerradas con llave, pero están selladas. Sé esto porque he intentado abrirlas tarde en el ciclo de descanso cuando Vin está dormido y el corredor está tan silencioso como siempre lo está. La puerta en el extremo este está hecha de hierro, 3 metros de alto y medio metro de espesor, sin manija o bisagras visibles. Es perfectamente lisa, como si hubiera sido fundida en una sola pieza. Y cuando presiono mis manos contra ella no siento nada, ni siquiera la vibración débil de maquinaria. La puerta en el extremo oeste es diferente. Está hecha de piedra o algo que se asemeja a piedra, y está caliente al tacto, como si hubiera un fuego ardiendo del otro lado. Hay símbolos tallados en su superficie, angulares y precisos, y cuando los miro durante demasiado tiempo la presión aumenta, y tengo que voltearme. No sé qué significan los símbolos, y no pregunto porque no estoy seguro de querer saber. Mi padre una vez me dijo que la puerta oeste conduce al sanctum interior,
a los lugares donde los custodes caminan, y que pasar a través de ella sería morir instantáneamente consumido por la radiancia de la voluntad del emperador. Lo dijo como advertencia, pero creo que también era un consuelo. La idea de que había algo más allá del corredor, incluso si nunca podíamos alcanzarlo. Me pregunto a veces si él lo creía. La ceniza es una presencia constante cayendo del techo en una deriva lenta y constante que nunca se detiene. Es fina y negra como carbón en polvo, y cubre el piso y los accesorios de latón y los globos de lumen con una capa que se espesa en el transcurso de días. No sé de dónde viene. El techo es piedra sólida, ininterrumpida y sin marcas, y no hay ventilaciones o aberturas que permitirían que la ceniza cayera. Y sin embargo lo hace interminablemente como si el corredor mismo estuviera desintegrándose lentamente. Cuando la barro en pilas y la dispongo en el conducto de desechos en el punto medio del corredor, noto que está caliente, casi incómodamente, y que tiene un olor débil, acre y agudo, como cabello quemado o metal chamuscado. Vin no parece notar el olor, o si lo hace, no le importa. Barre la ceniza sin queja, sin curiosidad, sin ninguna señal de que alguna vez haya cuestionado por qué existe. Lo envidio a veces. Su capacidad de simplemente hacer el trabajo sin pensar en ello, de moverse a través del corredor como si fuera lo único que alguna vez ha existido o existirá jamás. Pero no puedo dejar de pensar. Pienso en los otros trabajadores, los que nunca he visto pero cuya presencia puedo sentir a través de las paredes y los pisos y los conductos de ventilación. Pienso en el procurador que vino hace 15 años y si aún está vivo y si nos recuerda. Pienso en el emperador entronizado en algún lugar muy arriba, y si sabe que existimos, si le importa, si nuestro trabajo tiene algún significado más allá del simple hecho de que lo hacemos. Pienso en la presión, el peso que presiona contra mi cráneo y hace difícil recordar, difícil sentir, difícil preocuparse. Pienso en qué pasará cuando los globos de lumen se acaben, cuando el gabinete esté vacío y el corredor caiga en oscuridad. Pienso en estas cosas, y mientras más pienso, más pesada se vuelve la presión, hasta que tengo que detenerme y sentarme contra la pared y esperar a que pase. Vin me encontró sentado ahí una vez, durante lo que debería haber sido un período de trabajo, y me preguntó si estaba enfermo. Le dije que no, solo estaba cansado. Asintió y regresó a su trabajo. Y me senté ahí otra hora mirando los accesorios de latón y tratando de recordar cómo se sentía querer algo, cualquier cosa, más allá del corredor y el trabajo y la acumulación interminable de ceniza. No recuerdo cuándo dejé de querer cosas. Las raciones llegan una vez al mes, entregadas a través de un conducto en el extremo este del corredor, que se abre por exactamente 30 segundos, y luego se sella de nuevo. Las raciones son bloques grises de proteína y carbohidrato comprimidos envueltos en papel aluminio y estampados con el águila. No tienen sabor ni textura, nada que distinga uno del otro, y proporcionan exactamente suficiente nutrición para sostener la vida sin placer o incomodidad. Mi padre solía decir una oración antes de cada comida, agradeciendo al emperador por su generosidad, pero no he rezado en años. Como las raciones porque debo, y porque sin ellas moriría. Y la muerte no está permitida. La muerte significaría abandonar el trabajo y el trabajo debe continuar. Siempre ha continuado. Siempre continuará mucho después de que me haya ido y olvidado. A veces me pregunto qué pasaría si simplemente dejara de comer, si me dejara consumir hasta que ya no pudiera pararme, hasta que el trabajo quedara sin hacer y los globos de lumen se quemaran y el corredor cayera en oscuridad. Vendría alguien a reemplazarme. Se abriría la puerta y un nuevo sirviente sería enviado. Otra generación de Reigns para continuar el ciclo. O el corredor simplemente sería sellado, olvidado, dejado a pudrirse en la oscuridad, como tantos otros. No pruebo esta hipótesis porque tengo miedo de la respuesta. La presión es peor en la noche, o lo que he llegado a pensar como noche, el período cuando Vin y yo dormimos en la pequeña cámara adyacente al corredor. La cámara es apenas lo suficientemente grande para 2 catres y un baúl, y las paredes son piedra desnuda sin adornos, excepto por una pequeña placa de bronce que lee cuartos de la familia Rain en escritura gótica alta. La placa es tan vieja que las letras están casi desgastadas, y me pregunto quién la puso ahí y por qué pensaron que era necesario.
La cámara no tiene puerta, solo un arco que se abre directamente al corredor, y así la presión nos sigue incluso aquí, presionando sobre nosotros mientras dormimos, llenando nuestros sueños con imágenes que no puedo recordar cuando despierto. Sueño con fuego, con espacios vastos llenos de luz y calor, con figuras que son demasiado grandes para ser humanas, paradas sobre mí con ojos que arden como estrellas. Sueño con el emperador, aunque nunca lo he visto, y en mis sueños no es un hombre sino una presencia, un peso que aplasta todo debajo de él, un silencio tan profundo que ahoga todo pensamiento. Cuando despierto estoy cubierto de sudor, mi corazón latiendo, mis manos temblando, y la presión es tan intensa que no puedo moverme durante varios minutos. Vin duerme a través de todo, su rostro pacífico, su respiración constante, y me pregunto si sueña en absoluto, o si la presión le ha quitado incluso eso. He comenzado a sospechar que la presión no es un subproducto de la presencia del emperador, sino una herramienta, un medio de control. Creo que está diseñada para despojar la memoria, la emoción, la individualidad, para reducirnos a nada más que manos que realizan el trabajo, cuerpos que se mueven a través del corredor sin pensamiento o pregunta. Creo que es por eso que mi madre dejó de hablar. ¿Por qué Vin se ha vuelto tan vacío? ¿Por qué me resulta cada vez más difícil aferrarme a quien soy? Creo que la presión nos está consumiendo lentamente, un pensamiento a la vez, hasta que no quede nada más que el trabajo. No comparto esta sospecha con Vin porque no creo que lo entendería, y porque no estoy seguro de querer cargarlo con ella. Los conductos de ventilación son estrechos y oscuros, accesibles solo a través de rejillas colocadas en el piso, a intervalos irregulares a lo largo del corredor. Una vez al mes es mi responsabilidad arrastrarme en estos conductos y limpiarlos de escombros que se acumulan grumos de ceniza y polvo, y fragmentos no identificables que podrían haber sido orgánicos una vez. Los conductos son apenas lo suficientemente anchos para mis hombros, y el aire dentro está caliente y viciado, espeso con el olor de metal quemado, y algo más dulce y más desagradable en lo que intento no pensar. La presión siempre es más fuerte dentro de los conductos, tan intensa que se siente como si mi cráneo estuviera siendo comprimido, y tengo que moverme rápido, trabajando al tacto en la oscuridad, porque no puedo traer un globo de lumen conmigo, y aún caber a través de los pasajes estrechos. He aprendido a navegar los conductos de memoria, por la textura de las paredes y el sonido de mi propia respiración, y he aprendido a ignorar los ruidos débiles que vienen de más profundo dentro del sistema de ventilación, ruidos que suenan casi como voces, aunque sé que no pueden serlo. Una vez, mientras limpiaba un conducto cerca del extremo oeste del corredor, encontré algo que no debería haber estado ahí. Era un objeto pequeño, liso y metálico, del tamaño de mi pulgar, y estaba caliente al tacto, pulsando con un ritmo débil que me recordó a un latido. Lo sostuve en la oscuridad, sintiendo el pulso contra mi palma, y por un momento la presión disminuyó, y pude pensar claramente. Pude recordar cosas que había olvidado. Entonces el objeto se volvió más caliente, casi insoportablemente, y lo dejé caer, y resonó en la oscuridad, perdido en las profundidades del conducto. Cuando emergí de vuelta al corredor, la presión regresó con fuerza completa, y no pude recordar en qué había estado pensando, solo que había encontrado algo, y lo había perdido de nuevo. No le conté a Vin sobre el objeto, y no fui a buscarlo de nuevo. No hay otras personas en el corredor, pero hay señales de ellas, evidencia de que no estamos solos en los subniveles del palacio. A veces, tarde en el ciclo de descanso, escucho pasos resonando a través de los conductos de ventilación, débiles y distantes, como si alguien estuviera caminando en un corredor paralelo, justo más allá de las paredes. A veces escucho voces, bajas e indistintas, demasiado amortiguadas para distinguir palabras, pero inconfundiblemente humanas. A veces escucho maquinaria, el rechinar de engranajes y el siseo de hidráulicos, e imagino motores vastos girando en cámaras que nunca veré, servidores realizando tareas que no puedo comprender, procuradores marcando sus tabletas de datos con notaciones inescrutables. A veces no escucho nada en absoluto, un silencio tan completo que se siente como si el palacio entero hubiera dejado de respirar, y la presión aumenta hasta que tengo que sentarme y esperar a que el mundo comience a moverse de nuevo. He intentado comunicarme con estas otras personas, quienes quiera que sean. He golpeado las paredes,
tamborileado ritmos en los accesorios de latón, gritado en los conductos de ventilación, esperando alguna respuesta, algún reconocimiento de que no somos los únicos aquí. Pero nunca hay respuesta, solo el eco de mi propia voz desvaneciéndose en la oscuridad y la presión volviéndose más pesada como para castigarme por el intento. Vin no escucha los pasos o las voces o la maquinaria. Cuando le pregunto si ha notado algo inusual, me mira con esos ojos vacíos y dice que no, todo está como debería estar. No presiono el asunto porque no estoy seguro de que esté equivocado, porque quizás los pasos y las voces no son reales, son solo fantasmas conjurados por la presión, por la erosión lenta de mi mente. Pero creo que son reales, y creo que no estamos solos, y creo que lo que sea que esté pasando en los otros corredores, en las otras cámaras, es lo mismo que nos está pasando a nosotros. Un día, sin advertencia, la puerta en el extremo este del corredor se abrió. No era un ciclo de descanso, no era tiempo de entrega, no era ninguna hora que reconociera como significativa, pero la puerta de hierro simplemente se dividió por la mitad con un sonido rechinante que resonó a través del corredor como un trueno, y un procurador atravesó. No era el mismo procurador que había visto hace 15 años. Este era más joven, o al menos menos desgastado, sus túnicas rojas nítidas y limpias, su rostro pálido y sin marcas. Estaba acompañado por un solo servitor, una figura encorvada con miembros aumentados y una placa facial que ocultaba lo que quedara de su humanidad. El procurador llevaba una tableta de datos y un óptico, y se movió a través del corredor con la eficiencia rápida de alguien realizando una inspección rutinaria. No nos habló, no reconoció nuestra presencia de ninguna manera, pero sentí su mirada sobre mí, fría y evaluadora, como si me estuviera midiendo contra algún estándar invisible. Se detuvo en el gabinete donde los globos de lumen están almacenados, lo abrió con una llave que nunca había visto, y contó los globos restantes. Luego hizo una anotación en su tableta de datos y cerró el gabinete de nuevo. Se movió a la puerta oeste, la escaneó con el óptico e hizo otra anotación. Luego se dio la vuelta para irse, y yo hice algo que nunca había hecho antes. Le hablé. Le pregunté de dónde venían los globos, si más serían entregados cuando el gabinete estuviera vacío. Le pregunté qué yacía más allá de las puertas, qué propósito servía el corredor, por qué estábamos aquí. Le pregunté si sabía mi nombre, si sabía algo sobre la familia Rain, si tenía algún registro de las 27 generaciones que habían venido antes de mí. No respondió. Me miró por un largo momento, su expresión ilegible, y luego levantó la tableta de datos e hizo otra anotación. El servitor detrás de él se movió, sus miembros aumentados zumbando suavemente, y me di cuenta con una certeza fría de que si hablaba de nuevo, si presionaba el asunto, el servitor sería instruido a actuar. No sabía qué forma tomaría esa acción, pero sabía que no sería placentera. Así que guardé silencio, y el procurador se fue, y la puerta se selló detrás de él con el mismo sonido rechinante, y me quedé ahí en el corredor temblando, sintiendo la presión aumentar y presionar contra mi cráneo hasta que pensé que se rompería. Vin no dijo nada, pero esa noche, mientras yacíamos en nuestros catres en la pequeña cámara, extendió la mano y tocó mi mano, solo una vez. Un contacto breve que duró solo un segundo. Era la primera vez que me tocaba en años, la primera vez que mostraba alguna señal de que aún estaba presente, aún capaz de conexión. Quería decir algo, decirle que lo sentía, decirle que tenía miedo, pero las palabras no venían, y así yacimos ahí en silencio. La presión presionando sobre nosotros dos hasta que finalmente llegó el sueño. A la mañana siguiente, Vin no recordaba haber tocado mi mano, y cuando le pregunté al respecto, me miró con confusión y dijo que no había hecho tal cosa. No argumenté, regresé al trabajo y él también, y el corredor continuó como siempre lo había hecho, los globos de lumen parpadeando, la ceniza cayendo, la presión presionando. Pero algo había cambiado. No podía nombrarlo, no podía definirlo, pero lo sentía en el aire. Un cambio sutil en el ritmo del corredor, como si el palacio mismo hubiera tomado nota de mí. Creo que ese fue el momento en que me di cuenta de la verdad, o al menos el comienzo de la verdad. La realización no vino de una vez, sino en fragmentos,
Pensamientos dispersos que armé durante las siguientes semanas y meses. Me di cuenta de que el corredor no era un lugar de importancia, no una arteria vital en la maquinaria del imperio, sino un callejón sin salida, un espacio sellado diseñado para ser olvidado. Me di cuenta de que el trabajo que hacíamos, la limpieza y el pulido, y el reemplazo de globos lumen, no tenía propósito más allá del trabajo mismo, que nadie venía a inspeccionar nuestros esfuerzos, que a nadie le importaba si el corredor era mantenido o no. Me di cuenta de que la presión no era una bendición, no la radiancia de la voluntad del emperador, sino un peso, una carga, una fuerza diseñada para aplastarnos en sumisión, para despojar todo lo que nos hacía humanos hasta que no fuéramos nada más que herramientas obedientes. Y me di cuenta de que no estábamos solos en esto. Los pasos que escuchaba, las voces, la maquinaria, todos eran señales de lo mismo. Una vasta red de corredores sellados y cámaras olvidadas esparcidas a través de los subniveles del palacio. Cada una habitada por sirvientes como nosotros, familias como la nuestra, realizando tareas que no tenían significado, viviendo vidas que no tenían propósito, existiendo solo para absorber la presión, para soportar el peso, para ser consumidos por el Dios que estaba entronizado muy arriba. Creo que el palacio no es una sede de poder, sino una estructura de contención, una prisión diseñada para contener algo tan vasto y tan terrible que debe ser alimentado constantemente. Debe recibir almas para consumir, vidas para quemar, mentes para romper. Creo que el emperador no es un dios de la manera en que me enseñaron, no un protector benevolente, sino una fuerza, una presencia, un hambre que devora todo a su alrededor. Y nosotros, los sirvientes, los olvidados, los sin nombre, somos el combustible que lo mantiene ardiendo. No sé si esto es verdad. No tengo evidencia, ninguna prueba, solo los fragmentos de pensamiento que he logrado retener a pesar de la presión, a pesar del peso que presiona sobre mí cada momento de cada día. Pero lo creo porque es la única explicación que tiene sentido. La única explicación que da cuenta del corredor y las puertas y la ceniza y la presión y el vacío en los ojos de Ben. Lo creo y estoy aterrorizado porque no hay nada que pueda hacer al respecto. El trabajo continúa. Los globos lumen se queman y los reemplazo. La ceniza cae y la barro. Los accesorios de bronce se corroen y los pulo. Ben se mueve a través de sus tareas con precisión mecánica, su rostro en blanco, sus pensamientos, si tiene alguno, enterrados bajo el peso de la presión. Intento aferrarme a mí mismo, recordar quién soy, resistir la lenta erosión de mi mente, pero es tan difícil, tan agotador, y me siento resbalar día a día, pensamiento por pensamiento, hasta que no estoy seguro de que quedará algo de mí para resistir. A veces me pregunto si mi padre sabía. Me pregunto si comprendía lo que el corredor verdaderamente era, lo que verdaderamente éramos, y si mantuvo ese conocimiento de mí por misericordia o cobardía. Me pregunto si las oraciones que ofrecía eran expresiones genuinas de fe, o simplemente una manera de hacer el trabajo soportable, una mentira que se decía a sí mismo para poder continuar día tras día hasta que la presión finalmente lo tomara. Me pregunto si el silencio de mi madre era una negativa a hablar la verdad o simplemente el resultado de que la verdad ya la había consumido. Me pregunto si Ben es más feliz ahora en su vacío de lo que yo soy en mi comprensión. No tengo respuestas a estas preguntas y no creo que alguna vez las tenga. El procurador no ha regresado desde ese día y la puerta ha permanecido sellada. El gabinete de globos lumen está reducido a 31, lo que significa que tengo aproximadamente 4 años antes de que se agoten. No sé qué pasará entonces. No sé si el procurador vendrá con más o si el corredor simplemente será dejado caer en la oscuridad. Otra cámara sellada en el vasto panal del palacio. Otro espacio olvidado habitado por gente olvidada. Pienso en esto a menudo, más a menudo de lo que debería, y la presión se vuelve más pesada cada vez que lo hago, como para castigarme por atreverme a pensar más allá del trabajo. Pero no puedo dejar de pensar, porque pensar es todo lo que me queda, lo único que me separa de Ben, lo único que prueba que todavía soy humano. He comenzado a notar patrones en la ceniza, en la manera en que cae y se acumula en el suelo. Los patrones no son aleatorios,
no caóticos, sino deliberados, casi geométricos, como si algo estuviera arreglando la ceniza en formas. No sé qué significan las formas, pero he comenzado a bosquejarlas en los márgenes de mi diario, copiándolas tan precisamente como puedo antes de barrer la ceniza. Algunas de las formas se asemejan a los símbolos tallados en la puerta oeste, angulares y precisos, y cuando las miro demasiado tiempo, la presión aumenta, y tengo que apartarme. Otras formas son más abstractas, espirales y círculos y líneas que se intersectan de maneras que parecen significativas pero que no puedo interpretar. He intentado mostrar las formas a Ben, para ver si él las nota también, pero mira mis bocetos sin reconocimiento, sin interés, y cuando señalo la ceniza en el suelo, ve solo ceniza, solo los escombros que deben ser barridos. Creo que la ceniza es un mensaje o una advertencia o un registro de algo que está sucediendo muy arriba en los lugares que no podemos ver. Creo que las formas están siendo escritas por la presión misma, o por lo que sea que crea la presión, y creo que están destinadas para alguien, aunque no sé quién y no sé por qué. También he notado que la presión está creciendo más fuerte. Es un cambio sutil, apenas perceptible de día a día, pero durante el curso de semanas y meses puedo sentir la diferencia. Lo que una vez fue un peso contra mi cráneo se ha convertido en una fuerza aplastante. Y hay veces en que no puedo pararme, no puedo pensar, no puedo hacer nada más que yacer en mi catre y esperar a que pase la oleada. Ben no parece notar el cambio, o si lo hace, no reacciona a ello. Continúa su trabajo sin queja, sin pausa, y me pregunto si la presión ya lo ha consumido, si no queda nada dentro de él sino el trabajo. Tengo miedo de volverme como él. Un día despertaré y los pensamientos se habrán ido, las preguntas se habrán ido, y me moveré a través del corredor con la misma eficiencia en blanco, los mismos ojos vacíos, la misma ausencia de yo. Tengo miedo de esto. Y sin embargo hay una parte de mí que lo anhela, que ansía el olvido, la liberación del peso constante de la comprensión. Sería más fácil, creo, simplemente dejar ir, dejar de luchar, permitir que la presión me tome. Pero aún no estoy listo, y así continúo. Una noche, mientras yacía en mi catre, incapaz de dormir debido a la presión, escuché un sonido que nunca había escuchado antes. Era un zumbido resonante bajo como la vibración de una vasta máquina, y parecía venir de las paredes mismas, de la piedra y el bronce y el aire. El zumbido no era fuerte, pero era pervasivo, llenando el corredor y la cámara con una vibración que podía sentir en mis huesos. Duró varios minutos, elevándose y cayendo en un patrón lento y rítmico, y luego se detuvo tan repentinamente como había comenzado. Cuando se fue, el silencio que siguió fue tan profundo que se sentía como si el palacio hubiera muerto, como si todo se hubiera detenido, y yacía allí en la oscuridad, mi corazón latiendo, esperando que algo sucediera. Nada sucedió. El silencio continuó, la presión permaneció, y el corredor estaba como siempre había estado. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado, que el zumbido había sido una señal, una advertencia, un mensaje de las profundidades del palacio que no estaba equipado para entender. Ben no despertó durante el zumbido, y en la mañana, cuando le pregunté si había escuchado algo inusual, dijo que no. La noche había sido tranquila. No argumenté, pero hice una nota en mi diario registrando el zumbido y el tiempo en que había ocurrido, y he estado esperando desde entonces que suceda de nuevo. No lo ha hecho, pero creo que lo hará, y cuando lo haga, estaré escuchando. La puerta oeste ha comenzado a brillar. Es un brillo débil, apenas visible en la luz de los globos lumen, pero está ahí, una luminiscencia pálida que emana de los símbolos tallados en la piedra. El brillo no es constante, sino pulsa lentamente en ritmo con la presión, y cuando me paro cerca de la puerta, puedo sentir calor radiando de ella, un calor seco y abrasador que hace que mi piel se erice. No le he dicho a Ben sobre el brillo porque no creo que lo vería, o si lo hiciera, no creo que le importaría, pero yo lo veo y lo siento, y sé que algo está sucediendo del otro lado de la puerta. Algo vasto y terrible, y que la puerta es todo lo que está entre nosotros y lo que sea que sea. Creo que la puerta se está debilitando,
O quizás la cosa del otro lado se está volviendo más fuerte. Creo que la presión se está construyendo hacia algo, un umbral que una vez cruzado no puede ser descruzado. Creo que el palacio no es una estructura estática, sino una cosa viviente o una cosa muriendo, y que estamos atrapados dentro de ella, pequeños e insignificantes, esperando el final. He comenzado a probar los límites del corredor, para ver cuán lejos puedo desviarme del trabajo sin consecuencias. He saltado ciclos de limpieza, dejado que la ceniza se acumule durante días, permitido que los accesorios de bronce se corroan sin pulirlos. He hecho esto deliberadamente como un experimento para ver si alguien lo notará, si el procurador regresará, si las puertas se abrirán y algún castigo será entregado. Pero nada pasa. La ceniza continúa cayendo, la presión continúa presionando, y el corredor permanece como siempre ha sido, indiferente a mi rebelión, indiferente a mi existencia. Esta indiferencia es más aterradora que cualquier castigo podría ser, porque confirma lo que ya he sospechado, que no importamos, que el trabajo no importa, que podríamos detenernos completamente y a nadie le importaría, nadie lo notaría, nadie vendría a reemplazarnos. Estamos aquí para absorber la presión, para soportar el peso, y si realizamos el trabajo o no, es irrelevante porque el trabajo no es el punto. El punto es nuestra presencia, nuestro sufrimiento, nuestro lento consumo por la fuerza que está entronizada arriba. He dejado de realizar el trabajo completamente. Ben continúa moviéndose a través de sus tareas con la misma precisión mecánica, pero yo me siento contra la pared y lo observo. Y pienso en las puertas y la ceniza y la presión y el brillo que pulsa de la puerta oeste. Pienso en las 27 generaciones de Rain que vinieron antes de mí, que vivieron y murieron en este corredor, que creyeron que estaban sirviendo al emperador, que creyeron que su trabajo tenía significado. Pienso en mi padre arrodillado en oración, sus manos temblando, sus ojos fijos en el suelo. Pienso en mi madre, silenciosa y gris, mirando fijamente la puerta lejana como si esperara que se abriera. Pienso en Ben, vacío y eficiente, ya no una persona, sino una herramienta, un cuerpo que se mueve a través del corredor, porque no conoce nada más. Y pienso en mí mismo, Culus Rain, 31 años, un guardián lumen, un sirviente, un alma olvidada en un corredor olvidado. Y me pregunto si me queda alguna elección, si hay algún camino adelante que no termine en consumo, en borrado, en la completa y total disolución del yo. No creo que la haya. Y así me siento contra la pared y espero. La presión se ha vuelto insoportable. Ya no es un peso, sino una fuerza aplastante, una presencia que llena cada momento, cada respiración, cada pensamiento. Apenas puedo pararme, apenas moverme, apenas pensar a través del rugido constante de ella. Un ruido que no es un ruido, una sensación que no es una sensación, sino algo más allá de las palabras, más allá de la comprensión. Creo que es el emperador, o en lo que el emperador se ha convertido. Un hambre vasta y terrible que consume todo, que devora mundos y almas y mentes sin pausa, sin misericordia, sin conciencia. Creo que él no sabe que estamos aquí. No le importa. No puede darse el lujo de notarnos porque si lo hiciera, el peso de su atención nos aniquilaría instantáneamente. Creo que estamos siendo consumidos lentamente, un momento a la vez, y que este consumo es el único propósito que hemos tenido. Ben ha dejado de moverse. Está de pie en el corredor, inmóvil, sus ojos fijos en la puerta oeste, su rostro en blanco. Ha estado de pie allí durante lo que estimo son 6 horas, y no ha respondido a mi voz. No ha reaccionado cuando toqué su hombro. No ha parpadeado o respirado, o dado ninguna señal de que todavía está presente. Creo que la presión lo ha tomado completamente, finalmente, y que lo que queda es solo un cascarón, un cuerpo que estará de pie allí hasta que colapse, hasta que sea barrido con la ceniza y los escombros y los remanentes olvidados de todos los demás sirvientes que han estado de pie en corredores como este, en cámaras como esta, en las vastas y terribles profundidades del palacio. Yo soy el siguiente,
Lo sé y lo acepto porque no hay nada más que pueda hacer. La presión es demasiado fuerte, el peso demasiado grande, y estoy tan cansado, tan muy cansado de luchar, de pensar, de aferrarme a los fragmentos de mí mismo que ya se están resbalando. Puedo sentirme disolviendo pieza por pieza, memoria por memoria, hasta que pronto no quedará nada más que el trabajo. Y luego ni siquiera eso, solo silencio, solo vacío, solo el corredor y la ceniza y la presión. Pero antes de irme, antes de perderme completamente, escribiré esto. Registraré lo que he visto y sentido y comprendido, para que si alguien alguna vez encuentra este diario, si alguien alguna vez lee estas palabras, sabrán la verdad. Sabrán que el palacio no es un lugar de poder, sino una prisión, una estructura de contención, una vasta máquina diseñada para absorber y contener y consumir. Sabrán que el emperador no es un dios, sino una fuerza, un hambre, un peso tan vasto que requiere millones de almas para soportarlo, para ser aplastados bajo él, para ser quemados como combustible para un fuego que nunca se apagará. Sabrán que nosotros, los sirvientes, los olvidados, los sin nombre, no somos sirvientes, sino víctimas, sacrificios ofrecidos a un Dios que no puede darse el lujo de notarnos, que nos consumirá sin conciencia, sin misericordia, sin fin. Sabrán, y quizás si son más sabios que yo, encontrarán una manera de escapar, de resistir, de rechazar el trabajo y el corredor y la presión. Pero no creo que lo harán porque creo que el palacio es demasiado vasto, la presión demasiado fuerte, el peso demasiado grande. Creo que todos los que entran al palacio ya están perdidos, ya consumidos, ya disueltos en la vasta y terrible máquina que sostiene el Imperium. Creo que todos somos combustible para un fuego que arde sin luz, sin calor, sin esperanza. El brillo de la puerta oeste ha crecido más brillante, y los símbolos tallados en la piedra ahora son claramente visibles, pulsando en ritmo con la presión. Puedo verlos desde donde estoy sentado, y puedo sentirlos jalándome, atrayéndome hacia adelante, como si quisieran que me acercara, que tocara la puerta, que pasara a través de ella, a lo que sea que yace más allá. No quiero ir. Tengo miedo de lo que encontraré del otro lado, miedo del calor y la luz y la presencia que sé que está esperando allí, pero tampoco puedo quedarme aquí. No puedo sentarme contra esta pared para siempre. No puedo ver a Ben de pie inmóvil en el corredor. No puedo esperar a que la presión me tome de la manera en que lo ha tomado a él. Así que me levanto lentamente, dolorosamente, y camino hacia la puerta oeste. Cada paso es un esfuerzo, una batalla contra la presión que presiona sobre mí, que trata de aplastarme en el suelo. Pero continúo porque no queda nada más por hacer. Alcanzo la puerta y coloco mi mano contra la piedra y está caliente. Tan caliente que quema, pero no retiro la mano. Puedo sentir los símbolos bajo mi palma vibrando, pulsando, vivos con una fuerza que está más allá de mi comprensión. Y puedo sentir la presencia del otro lado, vasta y terrible y totalmente consumidora. Pienso en empujar la puerta para abrirla, en dar un paso a través y enfrentar lo que sea que esté del otro lado. Pero sé que no puedo. La puerta no está destinada a ser abierta. No por alguien como yo, no por un sirviente, un guardián lumen, un alma olvidada en un corredor olvidado. La puerta es una barrera, un sello, una protección final contra la cosa que yace más allá. Y si la abro, seré consumido instantáneamente, quemado a ceniza por la radiancia de la voluntad del emperador, o lo que sea que haya tomado su lugar. Así que me quedo de pie allí, mi mano contra la puerta, sintiendo el calor, sintiendo la presión, y entiendo finalmente lo que mi vida ha sido. Entiendo que nunca estuve destinado a servir, nunca destinado a ascender, nunca destinado a alcanzar el sanctum interno o estar en presencia del emperador. Estaba destinado a estar aquí, en este corredor, soportando el peso, absorbiendo la presión, existiendo solo como un amortiguador entre el Dios que está entronizado arriba y el resto de la humanidad. Estaba destinado a ser consumido lentamente, anónimamente, sin aviso,
sin reconocimiento, sin significado. Y he sido. Retiro mi mano de la puerta y me doy la vuelta y camino de vuelta a la pared donde he estado sentado. Me siento y tomo mi diario y escribo estas palabras finales sabiendo que serán las últimas que escriba, sabiendo que la presión está creciendo más fuerte, sabiendo que pronto seré como Ben, de pie inmóvil en el corredor, un cuerpo sin mente, una herramienta sin propósito, un alma que ha sido consumida por el fuego que arde en el corazón del palacio. Pienso en el emperador y me pregunto si sabe que estamos aquí, si le importa, si tiene alguna conciencia de los millones de sirvientes como yo dispersos a través de los subniveles soportando el peso de su existencia. No creo que lo haga. Creo que es demasiado vasto, demasiado terrible, demasiado consumido por la carga de sostener el Imperium para notar las vidas pequeñas e insignificantes que son sacrificadas para mantenerlo ardiendo. Creo que somos nada para él, menos que nada, solo combustible, solo ceniza, solo escombros para ser barridos y olvidados. Y creo que esa es la verdad de la vida en el palacio del emperador. La verdad que nadie habla. La verdad que está enterrada bajo capas de ritual y dogma y fe. No estamos aquí para servir. No estamos aquí para ascender. Estamos aquí para ser consumidos. Y ese consumo es lento y anónimo y total. Y cuando nos hayamos ido, no habrá registro de nuestra existencia, ninguna memoria de nuestro sacrificio, nada más que el corredor y la ceniza y la siguiente generación de sirvientes que vendrán a tomar nuestro lugar. Soy Culus Rein, 31 años, un guardián lumen, un sirviente, un alma olvidada en un corredor olvidado. Nací en un lugar que no tiene nombre, y moriré en un lugar que no tiene nombre. Y nadie me recordará, y a nadie le importará. Esta es mi vida. Este es mi propósito. Esto es lo que significa vivir dentro del palacio del emperador. Y ahora, mientras la presión se vuelve más pesada, mientras el brillo de la puerta oeste crece más brillante, mientras la ceniza continúa cayendo, y los globos lumen parpadean y se desvanecen, me siento resbalar, pensamiento por pensamiento, memoria por memoria, hasta que no queda nada más que silencio. Ben todavía está de pie en el corredor, inmóvil, sus ojos fijos en la puerta. Me pregunto si todavía puede ver, todavía escuchar, todavía sentir algo en absoluto, o si ya se fue, ya consumido, ya parte de la ceniza que cae sin fin del techo. Me pregunto si me uniré a él pronto, si estaremos de pie juntos en el corredor. Dos cuerpos vacíos, dos almas olvidadas, esperando el final. No creo que sea largo ahora. La presión es todo. Es el aire, y la piedra y la luz. Es el corredor, y el trabajo y la ceniza. Es el pasado y el futuro, y el presente aplastante sin fin. Es el emperador, o en lo que el emperador se ha convertido. Un peso tan vasto, que debe ser soportado por millones, un hambre tan grande que debe ser alimentada constantemente, una presencia tan terrible que no puede darse el lujo de notar las vidas pequeñas e insignificantes que la sostienen. Estoy siendo consumido y no puedo resistir, y ya no quiero resistir más, porque la resistencia es agotadora y fútil e inútil. Estoy cansado, tan cansado, y la presión es tan pesada, y solo quiero que pare, solo quiero que el peso se levante, solo quiero descansar. Pero no hay descanso aquí, no en el palacio del emperador, no en los corredores y cámaras y espacios sellados que panalizan las profundidades de esta vasta y terrible estructura. Solo hay el trabajo y la presión y el lento e inevitable consumo de todos los que entran. Porque esta es la verdad final, la que no puede ser hablada, la que debe ser enterrada bajo capas de fe y ritual y dogma. El palacio no es un lugar de poder sino una máquina, una vasta y terrible máquina diseñada para contener y sostener y consumir. Y no somos sirvientes sino combustible, quemado sin fin para mantener el fuego ardiendo, para mantener el Imperium vivo, para mantener al emperador entronizado. Somos nada. Y siempre hemos sido nada, y siempre seremos nada.
Y ese es el precio de la supervivencia en una galaxia que no tiene misericordia, sin bondad, sin esperanza. Cierro mi diario y lo pongo a un lado. Y cierro mis ojos y espero a que la presión me tome, me consuma, me disuelva en la ceniza que cae sin fin del techo. Espero el final, sabiendo que vendrá, sabiendo que ya está aquí, sabiendo que he estado muriendo desde el momento en que nací, lentamente, anónimamente, sin significado. Esta es mi vida, esta es mi muerte, esto es lo que significa vivir dentro del palacio del emperador. El brillo de la puerta oeste es cegador ahora, llenando el corredor con luz, y puedo escuchar el zumbido de nuevo, la vibración baja y resonante que parece venir de las paredes, de la piedra, de los mismos huesos del palacio mismo. El zumbido crece más fuerte, elevándose y cayendo en un patrón lento y rítmico, y siento la presión aumentar, más fuerte de lo que ha sido, aplastando sobre mí con una fuerza que está más allá de la resistencia. Abro mis ojos y veo a Ben todavía de pie en el corredor, su cuerpo silueteado contra el brillo. No se mueve, no reacciona. Y me doy cuenta de que se ha ido completamente, finalmente, consumido por la presión, por el peso, por el fuego que arde en el corazón del palacio. Y yo soy el siguiente. Siento mis pensamientos resbalándose uno por uno, recuerdos disolviéndose como ceniza en agua. E intento aferrarme a algo, cualquier cosa, algún fragmento de quien soy. Pero no queda nada, nada más que el corredor y el trabajo y la presión. Soy Culus Rein, soy un guardián lumen, soy nada. La luz crece más brillante, el zumbido crece más fuerte, y me siento disolviendo pieza por pieza, pensamiento por pensamiento, hasta que no queda nada más que el trabajo. Y luego ni siquiera eso. Solo silencio, solo vacío, solo el corredor y la ceniza y la presión. Estoy consumido, estoy olvidado, me he ido. Y el corredor permanece como siempre ha permanecido, como siempre permanecerá, esperando la siguiente generación de sirvientes, las siguientes almas olvidadas, los siguientes sacrificios a ser ofrecidos al Dios que está entronizado muy arriba, que no puede darse el lujo de notarlos, que los consumirá sin conciencia, sin misericordia, sin fin. Esta es la vida dentro del palacio del emperador. Esta es la verdad. Esto es todo lo que hay.